Esta casa fue construida más o menos aproximadamente en 1890. La importancia de estas casas, de conservarlas, es importante porque hablan mucho de la historia de Vicuña. Así que, bienvenidos a mi casa. Mi padre era concesionario del Club Conservador, un partido de derecha, y me tocó en alguna oportunidad de ver grandes políticos chilenos ahí en mi casa. Eso me permitió en cierta manera irme compenetrando desde muy pequeño en la historia de mi pueblo. Eso yo creo que fue el comienzo de una u otra manera, además de mi deseo de tener antigüedades, me permitió hacerme de un gran conjunto de fotografías de 3 personajes, tanto de Pedro Adala, de Pedro Moral y de Zoilo Puerta. Eso me llevó, en cierta manera, a conocer un poco de la historia de Vicuña cuando hice mi primer libro, que se llamaba Gabriela Mistral, Vicuña y su gente. Cuando Pedro Gil ya está dejando la fotografía en su postremería, aparece en La Serena en 1919 Zoilo Puerta Roldán, quien además levanta un estudio fotográfico en Coquimbo y otro en Vicuña, donde se instala en la Plaza de Armas en una casa. Zoilo Puerta le ofrece a Pedro Moral Quemada que trabaje con ellos este estudio fotográfico y esta librería en Vicuña. Con el tiempo, eso dejan de trabajar directamente en la fotografía los Puerta Roldán y le venden ese estudio y le venden esa librería a Pedro Moral Quemada. Pedro Moral Quemada decide en un momento dado dedicarse exclusivamente a la fotografía y dejar a un lado lo que era la parte de librería. Y esa librería se la vende a la familia Zamora. Y la familia Zamora es parte también a la vez de lo que hoy conocemos como la familia Abdala. Entonces tenemos una línea de tiempo que entrelaza y teje un trabajo fotográfico en forma muy especial, porque podemos decir son grupos de familia que se dedicaron prácticamente durante 80 años a la fotografía en el Valle del Elqui. Pero no solamente eso, estos 4 fotógrafos tienen una conexión muy especial para nosotros, que es Gabriela Mistral. Hubo en esta tierra, a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, un personaje muy especial que llegó de Inglaterra, don Pedro Gil Garland. Este señor, después de haber trabajado en Copiapó, en Vallenar y en otras partes del norte, visita el Valle del Elqui y cuando está en el interior de este valle, se enamora de una niña de apellido Iglesias y forma familia en el Valle del Elqui. Justamente en esa época que él está viviendo en Montegrande, toma una fotografía muy especial a Emelina, hermana de Gabriela Mistral. Y esa fotografía realmente es de una calidad excelente. Que don Hernán viene acá a preguntarme si sabía sobre el fotógrafo Pedro Gil. Empiezo a investigar en internet, buscando en base de datos de genealogía y doy con la partida de matrimonio, la inscripción del matrimonio en Montegrande, inscrito en Paiguano con María Luisa Iglesias Urrutia. Y ahí sabemos que llegó y ahí dice que es inglés, que venía de Copiapó en ese momento y que además era contador, teneduría de libros. La verdad que no se llama Pedro Gil, fue inscrito en la partida de matrimonio como Pedro Gil, pero su nombre real es Percival Garland Gil. Cuando yo nací, él había muerto ya hace rato. Yo siempre iba a la casa de mis tías abuelas, que era la casa que él vivió acá en Serena. Ella me sacaba este álbum que está acá y guardé fotos, obviamente, de toda la familia, de los hijos de mi bisabuelo, que él fue un gran fotógrafo y también un gran acuarelista, ¿ya?
que llegó en el año 1895 a Chile y se vino al Valle de Elqui, y a donde le gustaba mucho sacar fotografías ya del entorno, de las personas, ya, y momentos también de repente como tragedias que hubieron, como aluviones, cuando se desbordaban los ríos. Y en ese tiempo la cámara que él traía era de calidad, la traía de Inglaterra, de donde venía era de Gales, ya, y él era contador como profesión, pero era un aficionado a la fotografía y a la pintura, era acuarelista. Ha sido un material sumamente importante de Pedro Gil. Su trabajo técnico, se nota que tiene el trabajo ya de la fotografía con las placas de vidrio y las copias también en lo que es la albulimia. Entonces la conservación de su material ha sido bastante importante. Esa es una de las grandes ventajas que tiene su punto de conservación. Por los tipos de químicos que se usaban, por la plata que se trabaja en las imágenes, las mismas emulsiones que se usan en los papeles. Y bueno, este material es un aporte a lo que es el lenguaje visual de nuestro legado patrimonial de la fotografía en nuestra zona. Una de las fotografías más hermosas que me ha llamado la atención es cuando él capta imágenes de Monte Grande, de Pisco Elqui, del río Cochihuás, pero especialmente la trilla en aquellos tiempos. Cómo se hacía la trilla a comienzos de siglo en este Valle de Elqui. Pedro Gil Garland fue un retratista, fue un paisajista. Tomó la primera fotografía recién construida de la Iglesia Inmaculada Concepción de Vicuña en 1909. Y podríamos seguir contando de otras fotografías que nos dejó plasmado una historia inicial. A comienzos del siglo XX, en este valle llegaron muchas familias de distintas partes del mundo. Entonces, tanto estos grupos libaneses como españoles como italianos formaron parte en el crecimiento económico y en el crecimiento social de esta comuna. Estas familias permitieron ese desarrollo que en cierta manera los dio a conocer y a querer dentro de las comunidades elquinas. Todas estas personas han contribuido a que mediante la fotografía conozcamos la historia de esta ciudad. Nos encontramos en uno de los solares más hermosos de la ciudad de Vicuña y que tiene una historia muy particular. Esta casa perteneció a los hermanos Puerta Roldán, grandes fotógrafos del siglo XX. Una familia de españoles que llegó primero a La Serena, donde instaló su estudio fotográfico, y posteriormente en Coquimbo. Zoilo Puerta en 1924 viajó en el Valle de Elqui en un viaje, según él, de turismo, para conocer cómo era este valle. Venía con las consolet, con los tocadiscos, pero también a la vez venía con su cámara fotográfica. Este enamoramiento que tuvo Zoilo Puerta Roldán en Vicuña y en el Valle de Elqui permitió que se comprara un terreno en el lugar donde estamos, en este solar, y en los años 40 termina de construir su casa, donde a la vez instaló en la parte trasera de este terreno su fábrica de tierra de colores. Así que rendimos un homenaje y estamos mostrando hoy la casona donde vivió gran parte de su vida Zoilo Puerta Roldán. Es uno de los fotógrafos más conocidos de su trabajo acá en la región. También hace un gran aporte al tema visual de la historia, tanto de Serena, Coquimbo y el Valle del Elqui, Vicuña. El tema que también tenía un equipo de trabajo, trabajaba con una mujer que le hace el complemento a su trabajo ya de la toma, o sea, el acabado final de la imagen. La señorita Lilian Caimanque Cordonés, el 25 de septiembre del 2001, trae un sobre lleno de fotografías familiares. Y vemos que en una de esas fotografías nos llama la atención la señora Clara Lilian Cordonés en el estudio de Puerta Roldán en Coquimbo, trabajando en el estudio como retocadora, relevando también la labor de la mujer en los estudios fotográficos. Siempre se destaca al fotógrafo
pero muchas de estas fotografías eran retocadas manualmente, pintadas para resaltar algunos colores que obviamente la fotografía en blanco y negro no mostraba. Así que es súper interesante que hoy podamos dar a conocer a la persona de Clara Lilian Cordonés, que fue retocadora en el estudio de Puerta Hermana. Que nosotros somos depositarios de este legado, que son las fotografías, los originales en placa de vidrio, que eran utilizadas para las postales que vendía los hermanos Puerta. Estas placas de vidrio fueron cuidadosamente guardadas en sobres individuales con la letra de Zoilo Puerta Roldán y conservadas en las mismas cajas donde venían cuando se compraban. Así que él tuvo la dedicación y también la visión de que estas fotografías serían parte de nuestro patrimonio a futuro. Y bueno, este es uno de los fotógrafos que también tiene más material a disposición, lo cual también tiene una gran importancia para lo que es el legado histórico del quehacer regional de la fotografía. La verdad que Zoilo Puerta es un autor que yo vengo investigando hace más de 2 décadas. Es un autor bastante interesante por varias razones. Tenía una mirada particular que lo podríamos situar como uno de los autores más interesantes de comienzos del siglo XX en la región de Coquimbo. La primera, que es su capacidad interesantísima de preservar, organizar su archivo fotográfico y con esto mismo generar un legado. Era un autor que tenía una tremenda capacidad técnica, de dominio de la técnica de la fotografía. Lo que hace Zoilo es aprender esta técnica y la aprende de una forma era un perfeccionista y sus placas le dan cuenta de ello. Zoilo Puerta tenía una particularidad que era exquisitamente prolijo en el tema de la composición fotográfica. No es simplemente tomar el archivo de Zoilo Puerta y tener una mirada romántica sobre sus imágenes. Entendamos que lo que Zoilo Puerta legó y que se encargó de entregar para su conservación no son los retratos que él hacía en su estudio fotográfico a la gente de clase social alta. Lo que hizo Zoilo Puerta Roldán fue legar sus placas fotográficas del uso de la ciudad, donde principalmente los protagonistas son gente pobre. También nos encontramos con otro fotógrafo, Pedro Moral. Afortunadamente Hernán Herrera tiene una colección de placas también de vidrio. ¿Por qué lo menciono tanto? Porque es un proceso transitorio desde lo que era la antigua técnica que se usaban de los vidrios o las placas de metal para hacer un negativo, a la transición de lo que después vino a ser el negativo de acetato, el más plástico, que es el que se conoció por mucho tiempo a mediados del siglo XX. También existe un vasto material. Las fotografías que tienen mayor importancia son también las que le pudo hacer a Gabriela Mistral. Él fue como que también el que más trabajó al interior en Vicuña. Entonces, su legado también muestra una importancia en el quehacer de la fotografía y de cómo él también aprendió este oficio. A Pedro Moral Quemada lo conocí yo siendo prácticamente un niño. Lo veía sentado en la biblioteca Gabriela Mistral. En esa biblioteca había más de 1000 libros que había donado la propia Gabriela Mistral, después de un viaje que había hecho Pedro Moral Quemada a España y había entablado una amistad con nuestra poeta. Pero Pedro Moral Quemada no fue solamente un bibliotecario, fue también un industrial. Pero además de eso, conocí también a Pedro Moral Quemada como fotógrafo. Y el punto más importante, creo que conlleva a Pedro Moral Quemada a uno de los grandes personajes que han existido en Chile, es que
fue el creador, además de la biblioteca Gabriela Mistral de Vicuña, del Centro Cultural Gabriela Mistral, el cual él lo presidió en alguna manera, algunos momentos, y también fue su presidente honorario. El tío Pedro tenía un negocio frente a la plaza y después él se lo vendió a mi papá cuando llegó de España y se casó con la señora María Eguiluz, y mi tío ahí se retiró a la fotografía y a su fábrica de tinta. Bueno, mi tío Pedro estuvo muy involucrado con la historia de Gabriela Mistral. Incluso fueron amigos. Cuando vino Gabriela Mistral estuvo en la casa de mi tío. Bueno, mi tío se dedicó mucho en esa época a tomar fotos a los niños de primera comunión y le tomaba las fotos en su casa, allá abajo en Gabriela Mistral. Nos encontramos en unas pocas casas de 2 pisos existentes en el siglo XIX en Vicuña. Una de las cosas más importantes de esta casa, en la parte histórica de la ciudad de Vicuña, es que don Pedro Morales y la señora cobijaron durante 6 días, en 1938, a la poetisa Gabriela Mistral, de una amistad que había nacido de ellos, de un viaje de este matrimonio español hacia España, en Madrid, donde también convivieron con Gabriela Mistral. Por lo tanto, la importancia de esta casa, históricamente, que don Pedro Morales llamó la Casa de los Buenos Pensamientos, y donde además de su estudio fotográfico, fabricó la tinta Clemen en honor a su señora, que se llamaba Clementina Eguiluz. Y eso permitió que gran parte de Chile, en la década del 40 y el 50 del siglo pasado, usara dicha tinta. En este lugar, Gabriela Mistral, con Isaleva y la señora de Radomiro Tomic, en 1938, don Pedro Morales Quemada le tomó una fotografía, porque Gabriela Mistral, como hemos dicho, estuvo pernoctando 6 días en esta casa. Pedro Morales Quemada para mí fue un hombre que escribió y mediante la fotografía gran parte de la historia de Vicuña, hablando entre los años 30 y los años 60 del siglo XX. Mi tío Pedro Abdala Anaiz nació en Valparaíso. En el viaje de mis abuelos desde el Líbano a Valparaíso se instaló una zapatería, la zapatería se incendió, y después de ese acontecimiento triste del incendio en Valparaíso vinieron al Valle del Elqui. Mi tío, un niño todavía, y ahí entonces empezó su inquietud por la fotografía. Hubo muchos elementos que él fabricó. La ampliadora con que procesaba sus fotos, la fabricó él. Y entonces empezó a tratar de vivir de la fotografía. Y eso hacía que se desplazara, bueno, en Vicuña, La Serena, Andacollo, Ovalle. Ese era su radio de acción. Yo cuando era niño, muy niño, mi padre fue alcalde, y una de las cosas que yo acostumbraba a hacer era ir a jugar al municipio. Y en ese municipio había un personaje que yo admiraba, que era el padre de don José Abdala, don Antonio Abdala Anaiz. Y por el intermedio de don Antonio conocí a su hermano, a don Pedro Abdala Anaiz, porque él después, cuando vuelve de sus trabajos en el norte y se instala oficialmente con un estudio en Vicuña, a diario nosotros pasábamos ya frente al estudio de él, y muchas veces lo ocupamos en la parte fotográfica, como la ocupó montones de familias de Vicuña. Y además con la particularidad de algo que me tocó observar en mi niñez
cuando veía a don Pedro Abdala en la Plaza Vicuña ir captando las fotos cuando Gabriela Mistral estaba dando su discurso, especialmente centrado en el niño. Pedro Abdala dejó grabado y dejó impregnado en nuestra mente ese momento tan hermoso de 1954, cuando Gabriela Mistral vino por última vez a esta ciudad. El día 26 de septiembre de 1954, el automóvil en que viaja Gabriela ingresa a la localidad del Tambo a las 17:30 horas, donde es esperada por las autoridades de la comuna de Vicuña. Este momento es captado para nuestra historia alquina y para la historia literaria de Chile y del mundo por el fotógrafo don Pedro Abdala Anaiz. A él lo llevaron como el fotógrafo de la comitiva de Gabriela Mistral. El 30 de septiembre de 1954, Gabriela Mistral siente el cariño de su ciudad natal. Después de escuchar a las distintas autoridades, ella insta al profesorado y a los alumnos a amar el estudio, infundir el amor en todos los hogares y la paz en el corazón de todos los niños para hacerle una vida hermosa y atrayente, expresando al niño no se le reprenda por sus locuras o por nada de lo que llamamos absurdo. El niño es algo aparte, su sensibilidad es todo y esto es algo muy grande y muy respetable. Momentos captados en una imagen fotográfica. La mirada de Pedro Abdala tiene esa importancia de los registros y además que también hay algo que los fotógrafos en ese proceso de transición que yo también me he dado cuenta, sobre todo trabajos de estudio, siguen manteniendo la copia por contacto. Porque se nota, por ejemplo, las fotos que son chiquititas, cuando uno ve fotos antiguas de los años 40, 50 sobre todo, son fotos cuadradas. Y eso habla del formato medio que se usaba. Una de las cosas que debo agregar con respecto a Pedro Abdala Anaiz, que podemos considerarlo el cronista oficial de Vicuña de una época de los años 50, 60, 70, donde en cierta manera era uno de los dos estudios fotográficos que iban quedando en Vicuña. Estuvo bastantes años trabajándola, pero finalmente desechó ese trabajo y siguió trabajando como librero. Pero dejó también, al igual que los otros fotógrafos, una historia rica con respecto a la vida social, a la vida política, a la crónica misma, y que nuestras generaciones futuras van a poder ver en esas fotos cómo fue este Vicuña durante la mitad del siglo XX. Es así que el Museo Gabriela Mistral de Vicuña, dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, colecciona y conserva en su archivo fotográfico una interesantísima colección que reúne a los 4 fotógrafos de los cuales es objeto esta investigación. En nuestros depósitos de fotografía, mediante sobres libres de ácidos, mediante una temperatura ambiental controlada, mantenemos este importantísimo patrimonio documental fotográfico de nuestra región. Para el continuo, constante y revitalizador relato de la historia de Gabriela Mistral, objeto del cual se encarga el museo, la imagen es fundamental. Las imágenes nos recuerdan épocas que no tuvimos la oportunidad de presenciar. Recordemos que Mistral hizo clase hace alrededor de 100 años en un Chile totalmente diferente al Chile que conocemos hoy en día en términos culturales, en términos sociológicos, particularmente de nuestra región, de la región de Coquimbo, que nos cuenta a través de estas imágenes de estos 4 fotógrafos de cómo eran esos relatos que podemos encontrar en algunos libros y por supuesto en su poemario. A través de nuestra exhibición permanente, fruto de un relato museográfico, donde el museo cuenta la historia de la vida y obra de Gabriela Mistral, estas imágenes son puntos pivotales de nuestro relato. A través de esas imágenes podemos ver la primera comunión de Gabriela Mistral, por ejemplo, un hecho simbólico que nos permite contar muchísimo acerca de Mistral y su relación con la espiritualidad, particularmente cristiana. En otros puntos de la exhibición también encontramos imágenes de ella, imágenes en Coquimbo, por ejemplo, cuando recién gana su primer concurso que la va
a lanzar a esta fama que va a obtener posteriormente, también con una imagen muy importante que nos recuerda cómo era ella alrededor de los 20 años. Otras imágenes de estos 4 fotógrafos también nos rememoran a su paso por Chile, a su paso por la región y a su paso por otros lugares que nos van indicando un poco cuál era este imaginario visual en el cual ella habitaba. Si bien van apareciendo estos 4 fotógrafos, existen muchos más. En este caso, la fotografía desde sus principios, desde que nace el daguerrotipo y de que va evolucionando, ¿no es cierto? Después con el coluvión húmedo, hasta llegar después a la placa de vidrio de la placa seca, que fue la que ya más se usó que usaron estos fotógrafos. Habla de este proceso investigativo personal de cada uno y que se dan el acto de la observación, y también yo creo que tenían ya incorporada la mirada de la importancia de lo que era hacer los registros de lo que estaba aconteciendo de acuerdo a las vivencias que ellos estaban teniendo en los lugares que visitaban. Ha sido todo un hallazgo trabajar con este fondo fotográfico, donde hemos podido descubrir detrás de las fotografías a estos fotógrafos que se dedicaron por mucho tiempo a esta labor en esta región y que hoy el trabajo de don Hernán Herrera está relevando. Nosotros como museo colaboramos también en dejar un registro digital. Digitalizamos todas estas fotografías para su conservación, obviamente para poder trabajarlas de mejor manera y así dejar también un legado digital, porque todas estas fotografías tan antiguas pueden tener algún grado de daño con el tiempo. Por lo menos para mí como fotógrafa esto es un descubrimiento sumamente trascendental, porque es algo que está acá en nuestra región y nosotros muchas veces los fotógrafos pensamos erróneamente que no hay vestigios, que no hay un material, pero si podemos investigar un poco más y gracias a este conocimiento que entrega Hernán Herrera descubrimos un mundo fascinante que viene a complementar lo que es la historia nacional del quehacer fotográfico. Y a mí lo que más me sorprende es eso, desde el mismo Valle del Elqui, desde la ciudad de Vicuña, que a veces lo podemos ver como un espacio tan rural, pero que hay un nutriente trabajo de lo que es la historia nacional de la fotografía. Camino del Inca, paso por aquí, vuelo de alicanto, que el chasqui siguió buscando tesoros y doncellas.